¿Está encendido? Ah. ¡Hey! Ahí están. Seguramente se preguntarán por qué están aquí. En primer lugar, me presento. Tienen ante ustedes a Apolo, dios griego de la música y la poesía. Comprenderán que reservo el placer de observar mi figura divina al Olimpo, por lo que solo podrán escuchar mi voz. La pequeña concatenación de eventos que nos trajo esta videoconferencia comenzó el día de mi bloqueo artístico. Verán, cansado de la brevedad de mis célebres haikus, decidí incursionar un poco en el género novelístico. Praga, las calles de París y un tren varado en la nieve fueron los tres escenarios literarios que se ganaron mi predilección. Particularmente, la insoportable levedad del ser por Milán Kundera despertó mi lado filosófico con principios de peso y levedad. Benditas las musas que inspiraron al checo. Pero encontré la presencia de estos principios no solo en la obra de Kundera, sino también en El perfume por Patrick Süskind y en El asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. En definitiva, Teresa, Grenouille y Poirot, respectivamente, vivieron historias donde el peso y la levedad cobran presencia. Sin embargo, mi solo análisis no era suficiente para comprender la perspectiva de Teresa sobre la dualidad peso-levedad. El olor de los conceptos para Grenouille y su percepción por Poirot en los pasajeros, todos muertos por obra de sus autores o de tiempo, supliqué a mi hermano Hades que los dejara salir de los campos elíseos para que me expusieran personalmente la presencia de levedad y peso en sus propias historias. Hades argumentó que dejarlos salir al mundo mortal era peligroso. Podrían ver sus adaptaciones cinematográficas y entrar en crisis existenciales. Acordamos que la mejor forma de conversar era con los beneficios de la modernidad. Es un placer de los dioses poder comunicarnos desde cualquier lugar con una videoconferencia. Los presento entre ustedes. Teresa, de la insoportable levedad del ser, Jean-Baptiste Reynoui, de El perfume, y Hércules Poirot, de Asesinato en el Oriente Express. ¿Y por qué es mujer? Por supuesto, recuerda que esto es actuado. Ustedes representan una realidad ficticia dentro de una realidad ficticia. Ah, pero bueno, de vuelta a los personajes. Iniciemos. Teresa, querida, ¿tendrías la amabilidad de ilustrarnos en qué consiste el peso y la levedad? Claro, si no te molesta, porque como nos cuesta tanto trabajo que hables. Sin problema, Apolo. En realidad es un honor haber inspirado al dios de las artes. A decir verdad, sería imposible dar una definición absoluta entre levedad y peso. Es más bien algo que sientes, ¿sabes? Además, es una polaridad muy compleja y contradictoria. A mí me pesó amar a Tomás. Fue un amor asfixiante y posesivo. ¿Recuerdas las pesadillas? Pues precisamente, como viene en su etimología, del verbo pesar, eran insoportables. El peso de verlo con Sabina era tan intenso como aquel con el que las mujeres caían a la piscina cuando Tomás les disparaba. ¿Entienden el punto? El peso es una carga que no se soporta, que nos destroza, nos derrumba y nos aplasta. La levedad, bueno, es lo opuesto. Es la liberación del peso. Cuando me miraba al espejo de niña, al igual que cuando repites tanto una palabra que deja de tener sentido, cuando de tanto mirar mi apariencia se disipaba la fisionomía de mi madre, la vergüenza por mi cuerpo y mi pasado, aquella desafortunada situación que escogió Kundera para crearme, donde un pretendiente varonil no tuvo cuidado. Solo entonces veía mi alma y sentía ligereza, su levedad, la ausencia absoluta de carga. Entonces, ¿el ser humano aspira a la levedad antes que al peso? Cuidado, mi querido Grenouille, estás dando por hecho que la levedad es buena y el peso no. Recuerda que son principios contradictorios. Además, el bien y el mal es relativo, ¿no es así, Teresa? Correcto. No se dejen engañar, porque la levedad también puede ser insoportable. Yo quise liberarme del peso de amar a Tomás y probar la levedad que él vivía con sus amantes. Efectivamente, en mi encuentro con el desconocido, el ingeniero, me distancié de la tierra, de mi ser terrenal. Pero no como Tomás. La levedad de la coquetería no fue conmigo y después, desnudo en su baño de metal, sentí una ligereza igual de libre que insignificante. Existe, entonces, una ausencia de peso, que duele y que grita por sentir algo que nos haga sentir verdaderos. El mismo contraste con el peso. Fue el caso de Sabina, amante de Tomás, que experimentó el peso del amor de modo totalmente distinto al mío. El día que decidimos fotografiarnos, me lo confesó. Para ella, el peso no dolía, era más bien un sinónimo de pasión, algo que disfrutaba y que era para ella un constante recordatorio de que estaba viva. Como pueden ver, el significado de la levedad
y del peso es un eterno vaivén entre aquello que nos asfixia o nos libera, o bien entre aquello que nos hace sentir vivos o vacíos. Me encantan de estos conceptos desde tu perspectiva. Confirmo la genialidad de Kundera al crear un personaje tan redondo como el tuyo. Lástima que murieras en un accidente de auto. ¿Perdón? Como sea, Grenouille, Poirot, ¿entendieron los conceptos de levedad y peso? Perfectamente. Sí, el peso es como el olor asfixiante de las calles parisinas o como el profundo aroma dulzón de Amoris Saiki. La levedad es como la suave esencia de rosas o como el melancólico olor a tierra mojada. Asombroso. Ahora, mejor nariz de París, ¿en qué situaciones sentiste la levedad y el peso? Además, me intriga mucho saber, ¿olían a algo? Trataré de expresarme de la mejor manera. Ya sabes que los recursos del lenguaje no le hacen justicia a mi conceptualización olfativa. Ay, ni que fueras Dionisio para ser tan dramático. Bueno pues, podría decirse que mi vida fue un completo ciclo entre levedad y peso. Desde que nací el peso inundó mi ser. El peso de una madre que abandona a su hijo y lo da por muerto. Era apenas un bebé. ¿De qué otra manera podía sentir el peso sino con el llanto? Pero al contrario, al igual que Sabina, el peso de descubrir olores también fue capaz de hacerme sentir vivo. Años después, por primera vez, sentí la levedad. Y vaya manera de haberla sentido. Un olor tan hermoso que sería inútil tratar de describirlo con palabras. Flotaba en el aire, algo así como ciruelas amarillas. Y no sé, creo que me hacía flotar. También, en camino a Grasse, fue un alivio deshacerme del pesado y penetrante olor a humano. Incluso cuando llegué a la montaña más solitaria de Francia, la levedad era un estado de completa paz. Pero como mencionas, Teresa, tiene su parte oscura, ¿no? Cuando estuve en esa cueva, me di cuenta de que la razón de la levedad recaía en no ser como los demás. Recaía en sentirme ajeno al mundo. Mi ausencia de dolor me hacía un extraño, un fantasma. Me hacía leve. Fue entonces cuando sentí mi insoportable levedad de ser. Sin duda, Apolo, fue un proceso que me consumió. ¿Quién sabe? Probablemente yo soy como la levedad y el peso, ¿no creen? Porque, ¿a qué huele la levedad? ¿A qué huele el peso? A todo y a nada. Al igual que yo, los límites del peso y levedad son una contradicción. Seguramente vislumbraste en la mente de los pasajeros algún atisbo de levedad, pero sobre todo de peso, ¿no es así? Efectivamente, es un placer estar en esta magnífica reunión. Los increíbles conceptos que Teresa nos ha explicado fueron, en efecto, percibidos por mí en múltiples interrogatorios. Oh, Pajo, tú siempre tan atenta. Supongo que la historia será un poco larga y, como es de esperarse de ti, nos contarás todo muy ordenado. Así es, Apolo. A mi parecer, los conceptos de levedad y peso pueden llegar a ser un poco complejos. Sin embargo, logré captar estos conceptos en cada uno de los pasajeros del Oriente Express. El proceso de descubrir la identidad del asesino de Ratchet, o mejor dicho, Cassetti, resultó ser exhaustivo. El lenguaje corporal y verbal denotaron algo más que yo pude percibir como levedad y peso. Una vez identificados los asesinos de Cassetti, comenzaré con el asesinato de Daisy Armstrong. Cuando este hecho ocurrió, muchas personas resultaron dañadas. La familia Armstrong y sus relativos quedaron deshechos ante la atrocidad cometida. Sintieron el peso en una de sus más grandes expresiones. La pérdida de un ser querido no podría ser más dolorosa. Es una carga con la que se puede durar toda una vida. Un peso que jamás se quita de encima. Ahora entiendo por qué todos sus relativos se encontraban llenos de esa sed de venganza. Era la única forma de liberarse y convertir ese peso en levedad. ¿Qué hay de Cassetti? ¿Crees que él pudo haber experimentado levedad o peso? Me parece que sí, porque a pesar de haber recibido el dinero del rescate, asesina a Daisy sin la más mínima pizca de conciencia, y entonces escapa. Parece ser una transición de peso a levedad. Comete el acto y puede sentirse lleno de temor por ser descubierto. Sin embargo, su ser logra llenarse de levedad al escapar. Ahora, es muy importante puntuar
que una vez ingresados todos los pasajeros al Oriente Express, el señor que creímos conocer como Ratchet se siente en peligro, y esto se debe a todas las cartas que le habían llegado. Comienza a llegar la conciencia de culpa, y ¡boom!, aparece el peso. Comienza a sentir que se hace chiquito. Puedo percibirlo. Se nota asustado, y poco a poco el peso lo aplasta. Cada vez más cerca, y de repente, Ratchet es asesinado, y creemos que ha sido un ajuste de cuentas. Vaya sujeto. Pero la parte más interesante comienza con las declaraciones para descubrir quién había asesinado a Ratchet. Todos los pasajeros se mostraron tranquilos. Una levedad emanaba de su alma al declararse inocentes, como si nunca hubieran tenido relación alguna con Cassetti. Vaya que lo escondieron muy bien. La incertidumbre mostrada por su parte fue impresionante. Manejaron tan recta la situación que realmente no tenían por qué sentir peso alguno. Haciendo una analogía a la carga que sería contar con la involucración propia de un asesinato. Increíble, Pavo. Realmente te has adentrado en el caso más de lo que nos deja ver la novela. Tus sentidos lo han captado todo, fuiste testigo del peso y la levedad en su forma más pura. Sin duda nos da una nueva perspectiva sobre la psicología de los demás personajes. Y bueno, de manera personal, tengo que decir que la parte más frustrante fue que no dejaba de darle vueltas al asunto sin poder resolver el crimen. Me sentí incapaz, y mientras tanto, el reloj seguía avanzando. Sentí una carga encima que no podía quitarme. Era desesperante no poder encontrar alguna pista que me llevara directamente al culpable. Pero fue un peso que desapareció, Apolo. Saqué mis propias conclusiones con todas y cada una de las declaraciones hechas por los pasajeros del Oriente Express. Todos habían sido culpables del asesinato de Cassetti. El peso en sus ojos los delató. Fue entonces cuando la contradicción cobró vida, con una extraña mezcla entre levedad y peso. Levedad al descubrir la identidad de los asesinos, pero peso porque todo el tiempo estuvieron ahí. ¿Cómo no lo había visto? ¿Acaso era el peso que se acumulaba cada minuto en mí el que volvía invisible lo visible? Pero lo resolviste, al igual que todos tus casos. Debo decir que fue una solución muy inesperada. Digo, hombre asesinado, interrogatorios, todos culpables. Eso no se ve en todas las novelas de misterio, ¿eh? Exacto. Cuéntanos, Poirot, ¿sentiste algo más después de dar por resuelto el caso? ¿Qué lograste percibir? Bueno, es algo difícil de digerir y de contar a los demás, pero creo que es importante que lo sepas. Si bien solo contaba con dos soluciones: decir que el asesino fue un extraño enemigo de Cassetti, o decir que los 12 pasajeros eran los culpables. Bien, la decisión ya la sabes, y creo que finalmente todo desembocó en una levedad moral. Fue impresionante saber que la levedad logró pasar por encima del peso. Los Armstrong fueron lastimados de la manera más cruel. Se sentían pesados, pero en el momento de cobrar venganza, la levedad emana de su ser, y junto con ellos, mi levedad moral sale a flote. No los juzgo, entiendo cómo se sintieron y el profundo dolor que los llevó a cometer tal acto. Ah, la levedad moral. Ante los ojos del mundo tu acto es despreciable, pero pues para ti carece de peso alguno. Para la moral propia es lo correcto. Entonces, ¿se justifica un peso aparente con la levedad que éste implica para el ser? Si quieren saber mi opinión, totalmente. Como Franz, engañaba a Marie Claude, su mujer. Ante la sociedad, debía cargar el peso de la infidelidad, pero ¿se le puede juzgar aun cuando Sabina, la amante, era el único motivo de su felicidad? Yo creo que no. Al igual que ocurrió contigo, descubriste un crimen, pero preferiste ocultarlo porque el peso del crimen no era tan intenso como su ligereza moral. Es la magia de la levedad justificada. Ahora que lo mencionas, Teresa, creo que mi levedad justificada fue conseguir las fragancias que anhelaba a toda costa, incluso aunque costó la vida de todas esas doncellas asesinadas. ¿Se dan cuenta, mis queridos personajes? Se presenta en su máximo esplendor la temporalidad del arte literaria. ¿No les parece maravilloso que una obra contemporánea como la insoportable levedad del ser
puedas seguir absorbiendo conceptos ya explorados en una obra escrita 50 años atrás en Inglaterra y en un contexto totalmente diferente como el alemán. Créanme, fue increíble haber escuchado su visión de la dualidad peso-levedad. Ahora comprendo que son dos conceptos universales que siempre han estado en literatura, explorando la mente humana, solo que Kundera les puso nombre y logró retratarlos fielmente en su obra. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar, personajes? Como bien mencionas, Apolo, el peso y la levedad están presentes en la vida diaria del hombre. Tal vez, en este preciso momento, los espectadores que disfrutan de nuestra función se sienten leves, se dejan llevar por la ligereza de olvidar, aunque sea por un momento, el peso de sus obligaciones rutinarias. Es la dualidad superior de la vida. Puede aplastarnos o hacernos flotar. Es relativo. Así es, Apolo, fue un placer compartir nuestra perspectiva contigo. Sí, todo un honor. Gracias a ustedes por transmitir tanto al lector, gracias por su tiempo, pero en especial agradezco a Hades por patrocinar esta videoconferencia. ¡Woo! Pero bueno, suerte en el inframundo.